responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. De Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 5 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, a 1 año y 2 meses del apagón de marzo de 2019. Varios estados de nuestro país se quedaron hoy sin servicio eléctrico, según reportan medios digitales. El bajón se registró en regiones como Caracas, Miranda, Carabobo, Lara, Aragua, Zulia, Nueva Esparta, entre otras. El último mensaje en Twitter del ministro de Energía de Nicolás Maduro, Freddy Brito, hace 19 horas decía: frente a esta nueva agresión del imperio y sus lacayos, las trabajadoras y trabajadores del sector eléctrico en unidad monolítica manifestamos firmemente nuestro absoluto y enérgico rechazo frente a estos actores que han intentado romper la paz. Y se refería este funcionario a la supuesta incursión o invasión vía marítima a nuestro país, pero nada dice, al menos hasta hace algunos segundos, sobre lo que está ocurriendo prácticamente en la mitad del territorio nacional. Lo comentaremos. Y sobre los hechos en costas venezolanas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó que su gobierno tenga alguna vinculación con estas supuestas incursiones marítimas. Ante la pregunta de un periodista antes de partir a Arizona, el mandatario dijo tener información al respecto, prometió avanzar, averiguar con más detalle y aclaró que los hechos no han tenido nada que ver con su gobierno. El secretario de Defensa norteamericano Mark Esper se pronunció en la misma línea y negó cualquier vínculo de Estados Unidos con los hechos en costas venezolanas. El presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó, responsabilizó a Nicolás Maduro por infiltrar la supuesta operación y esperar para masacrarlos. Reiteró que no tiene que ver con los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo. Jorge Rodríguez, mientras tanto, ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, acusó al presidente de Estados Unidos y Colombia de aprovechar la pandemia para atacar Venezuela. Lo comentaremos. Varios datos. La Asamblea Nacional aprobó acuerdo en rechazo a los anuncios de Maduro de ceder los activos de PDVSA a terceros, incluyendo el Centro de Refinación de Paraguaná. El Parlamento declaró nulos los acuerdos suscritos por el régimen venezolano con Irán y cualquier otro gobierno. El precio del petróleo continúa en alza por quinta jornada consecutiva. El WTI de referencia en los Estados Unidos se ubicó en $24,35 y el Brent de referencia en Europa llegó a $31,02. Y la OPS pidió cautela al momento de reiniciar actividades por el COVID-19 ante la alta transmisión de este virus. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Milos Alcalá, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Brasil, entre otros destinos. Embajador, un gusto como siempre conversar con usted. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muy contento de estar en tu programa. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y le pediría una primera valoración a propósito de la declaración que ofreció más temprano el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negando cualquier vinculación de su gobierno con los hechos ocurridos en costas venezolanas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, si hay algún mandatario que no ha tenido ningún rubor en plantear lo que quiere hacer y lo que va a hacer, ha sido el presidente Trump. De manera que toda esta especie de política ficción que se ha venido generando en torno a una supuesta invasión con un barco que viene desde Colombia con 8 mercenarios, es una historia sumamente difícil de tragar, pero que utilizan cada vez para siempre atribuir la culpa o al imperio o a Colombia o a Brasil
Mientras tanto, el país sigue desgarrándose, como decían bien en la parte informativa, sin electricidad, sin agua. Nosotros no tenemos agua en la parte de Caracas donde vivimos ya hace varios días, sin posibilidades de utilizar gasolina, y es muy fácil, en vez de haber logrado dar una respuesta a los venezolanos en crisis del virus, de la pandemia, de atribuirle a otros su negligencia, su incapacidad, y lo que estamos viviendo. Ya estamos en una especie de pandemia dentro de la pandemia, pero siempre es como una especie de política ficción. Son los otros los que están dañando lo que efectivamente es la incapacidad, es la corrupción y es la ausencia de una acción que tiene que ser concertada en un gobierno de emergencia, en un gobierno de salvación nacional, porque este régimen no ha dado las respuestas que tendría que dar para administrar un país, sino lo que ha sido es irlo destruyendo cada vez más. Es realmente muy triste la situación que estamos viviendo. Ahora, embajador, en su opinión, ¿cuál puede ser la consecuencia de los hechos en las últimas horas? Y si pueden tener o representar algún cambio o provocar algún cambio de la posición que ha asumido la comunidad internacional en relación a nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, ya hemos visto cómo han utilizado estos mecanismos para victimizarse. Tú señalabas la intervención del ministro de Información con una especie de caricatura de la realidad. Ya se han movido frente al movimiento de países no alineados para señalar que hay toda una invasión en contra de Venezuela, en la cual ponen toda esta situación sumamente difícil de evaluar. Lo único que han hecho es utilizarla para tratar de generar una vez más una especie de magnicidio inexistente o de una intervención que viene del exterior, y realmente sumamente sospechosa esta manipulación que ha realizado el gobierno. Hay que reconocer que ha habido mucha torpeza también de parte de los opositores al dejarse manipular por un régimen que lo que hace es, en vez de solucionar los graves problemas, en vez de solucionar la crisis hospitalaria, en vez de solucionar el gran drama del desempleo y de la hiperinflación, o en dar respuesta a esta masacre que ha habido en una de las cárceles del país, o tratar de dar respuesta a los conflictos entre grupos paramilitares, entre grupos de colectivos, lo que hacen es una presentación de una política ficción en donde se colocan como víctimas de algo que son los victimarios. Ahora, embajador, en la mañana de hoy conversábamos con un dirigente político, concretamente Andrés Velázquez, y le preguntábamos a propósito del devenir de estos hechos, tomando en consideración las declaraciones reiteradas de funcionarios que acompañan al equipo de Nicolás Maduro, si deciden accionar, por ejemplo, contra el presidente del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó, utilizando como justificación estos hechos tan confusos en costas venezolanas, ¿cuál cree usted que sería la consecuencia, tomando en cuenta lo que está sobre la mesa, este plan marco para una transición a la democracia que apoyan más de 40 naciones, incluyendo los Estados Unidos? Lo escuchamos. Sí, es una situación en la que evidentemente se ve que hay una permanente provocación del régimen, no solamente en contra de una oposición que está en prácticamente un país que tiene una casa por cárcel, no solamente por los efectos del terror de que si efectivamente cundiera la pandemia en el país, la inexistencia de hospitales, la inexistencia de clínicas. Uno oye todos los días los altos voceros del gobierno hablando de que este es el país modelo en la ayuda médica venezolana la han ofrecido hasta Italia y la han ofrecido en el Caribe, pero la realidad es muy distinta. Aquí no hay un científico, no hay un médico. Cuando hay un médico, una enfermera que denuncia la real situación, inmediatamente son apresados o son perseguidos. De manera que, ¿por qué? Porque hay una sola verdad oficial,
que es la que se está utilizando ahora. Si utilizan esos mecanismos que se sabe que son mecanismos de justificación de un sentido de dominación, yo creo que puede haber una reacción internacional que va a aislar aún más al régimen. Esta situación de presentar una caricatura de la realidad no creo que pueda ser convincente a través de unos mecanismos que se alejan de una acción como la que ellos pretenden llevar. De manera que esa es la manipulación de la verdad, y decía un pensador venezolano, no hay peor mentira que la verdad a medias. ¿Cuál es la verdad a medias? Que hay un gran descontento a nivel militar. ¿Cuál es la verdad a medias? Que las persecuciones que han hecho de llevar a las cárceles a importantes sectores militares está comenzando a generar un clima de rechazo, pero de allí a pensar que estas caricaturas que han hecho al enfrentar algunas de las medidas que ellos han tomado, que es una invasión, bueno, eso es algo que es fabricado y, insisto, ha sido también llevado de una manera torpe por quienes de buena fe hayan querido realizar algo que es con un Estado que tiene todo absolutamente dominado, infiltrado. Ellos además lo dicen, tenemos infiltrados a los movimientos, son los que generan una especie de provocación para después presentarse como víctimas de lo que ellos mismos han propiciado. Entonces, de llegar adelante esas acciones de amenazas, bueno, va a haber reacciones internacionales en las que ya es conocida la verdadera esencia de un sistema de dominación y, como tú señalabas, un representante que es reconocido por más de medio centenar de países. Creo que eso va a aislar aún más a un régimen que ya está muy aislado en el contexto internacional y puede generar algunas reacciones. Bueno, a propósito del aislamiento en el contexto internacional, embajador, comentábamos con los amigos oyentes el acuerdo aprobado hoy en la Asamblea Nacional de rechazo a los anuncios de Nicolás Maduro de ceder activos de PDVSA a terceros, incluyendo el Centro de Refinación de Paraguaná, y declarando nulos los acuerdos suscritos por el régimen venezolano con Irán y cualquier otro gobierno. Yo le preguntaría qué alcance tiene, digamos, este relanzamiento de relaciones entre el régimen venezolano y el gobierno iraní, tomando en cuenta lo que usted menciona, el aislamiento que tiene ahora mismo el equipo de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, de nuevo es jugar con fuego, ¿no? Es decir, en vez de buscar una ubicación en el contexto internacional de una crisis que hay en el petróleo y de tratar de buscar mecanismos de coordinación nacional para salir de esta crisis espantosa, lo que están haciendo es buscando provocaciones, ¿no? La presencia del Irán en territorio venezolano, al igual que la defensa exacerbada de Rusia con el mismo lenguaje y argumentos que utilizan algunos de los ministros que hablan diariamente sin tener en cuenta la verdadera fotografía de lo que está sucediendo, genera más que una respuesta atractiva, un rechazo, porque es como una especie de provocación de un país que no quiere darse cuenta de la dramática situación que vive el país y se pinta como el gran modelo que quiere exportarlo fuera, cuando en realidad hay un colapso dentro del colapso mundial que preocupa a los países que ven el drama de lo que estamos viviendo. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos como siempre. Embajador Milos Alcalay fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Brasil y entre otros destinos, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con la comunidad internacional y nuestro país, y pasa por, bueno, el desmentido, al menos la reacción del gobierno norteamericano en torno a las acusaciones por los hechos ocurridos en costas venezolanas. Decía el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que su gobierno no estaba vinculado a estas acciones. Él prometió averiguar, dijo que tenía información al respecto y aclaró que los hechos no han tenido nada que ver
con su administración. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y me parece que ayer hablábamos con Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en la fuente de sucesos, miembro del Observatorio de Crimen Organizado, sobre, bueno, situaciones como las que están ocurriendo en Petare, estos tiroteos durante días que han sufrido los vecinos, no solo del sector, sino de las localidades aledañas. Fue una discusión que se dio hoy, por cierto, en la Asamblea Nacional. Llama la atención el silencio ensordecedor de las autoridades del equipo de Nicolás Maduro, y le decíamos a Javier Ignacio Mallorca que contrasta el despliegue que se ha visto en torno a los hechos en costas venezolanas y, bueno, la ausencia de cualquier tipo de acción para resolver lo que está ocurriendo allí en Petare. La Asamblea Nacional, de hecho, acusó a la dictadura, y leo el acuerdo, de permitir la tenencia, uso e importación ilegal de armas de fuego de guerra, municiones explosivos por bandas criminales comunes y colectivos terroristas, así dice el acuerdo. Hablamos del tema con Luis Izquiel, no es la primera vez que analizamos esta situación, abogado, penalista, investigador sobre crimen organizado, profesor de criminología en la Universidad Central. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, María Alejandra? Muy buenas tardes. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo en Petare. No es la primera vez que nos toca hablar de estos temas. De hecho, le he trasladado a nuestro invitado la inquietud acerca de lo que habría que hacer con situaciones o frente a situaciones de esta naturaleza si llegara a operar un cambio, eventualmente una transición en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, lo que ocurre en Petare evidencia varias cosas, ¿no? Una de ellas, que amplios sectores del territorio nacional están en manos de pandillas delictivas que dominan territorios de los cuales fue desplazado el Estado. Ninguna institución del Estado gobierna allí, sino que el AMPA es la ley. Y eso es lo que viene ocurriendo en el barrio José Félix Rivas. Lo otro, un Estado, en este caso las personas que están al frente de las instituciones policiales y de justicia, por cualquier razón, ¿no? Que tienen una desidia total, una indiferencia total con las penurias, con la zozobra que pasan muchos venezolanos humildes que viven en estos sectores populares y que tienen que presenciar y tienen que ser víctimas de enfrentamientos como los que hemos visto los últimos días en Petare. Que esto no es aislado, por cierto, esto ocurre también en la Cota 905 en muchas oportunidades, en el Valle, en Coche, en el barrio del 70, es decir, en distintos sectores populares de Caracas y del resto del territorio del país.
Y otra de las cosas que han mencionado, que también fue parte del debate hoy en la Asamblea Nacional, es la utilización de armas de guerra por parte de estas pandillas delictivas. Los vecinos reportan utilización de fusiles, de ametralladoras y hasta de explosiones de granadas. A muchos vecinos, no solo de Petare, sino de urbanizaciones aledañas como Palo Verde, La Urbina, le entraron balas por las ventanas de sus viviendas. Y entonces acá habría que revisar lo establecido en el artículo 324 de la Constitución, donde se indica que las armas de guerra, como estas que acabo de mencionar, son de posesión exclusiva por parte del Estado. Ahora bien, ¿quién es el llamado a hacer cumplir esto? Bueno, ese mismo artículo lo señala, y es la Fuerza Armada. Y entonces uno ve que los que dirigen hoy la Fuerza Armada guardan un silencio total ante 5 días de tiroteo con fusiles y granadas acá en pleno corazón de la capital. Bueno, yo le pregunto a nuestro invitado qué hacer, porque la experiencia de otros países, y pienso, por ejemplo, en Brasil o incluso en El Salvador, terminó con efectivamente la acción de la Fuerza Armada o incluso de cuerpos de seguridad especiales. ¿Qué hacer en el caso concreto de Venezuela, tomando en cuenta que efectivamente no es un hecho aislado? Digamos, esta situación se repite en distintas regiones del país. Lo escuchamos. Y bueno, María Alejandra, es evidente que aquí se necesita un cambio político. O sea, nada en seguridad ciudadana y en las distintas materias que preocupan a los venezolanos va a avanzar mientras los mismos que crearon el problema estén allí gobernando, ¿no? O estén de alguna u otra manera al frente de las instituciones del país. En Brasil, como tú lo acabas de mencionar, hay una experiencia que me parece que es perfectamente posible de traer acá, evidentemente adaptándolo a nuestra realidad social, a nuestra realidad institucional, que es la de las unidades de policía pacificadora. Se denominan UPP en Río de Janeiro, que es un proyecto que tiene ya como unos 12 años avanzando progresivamente, y que consiste en que el Estado va, en el caso de Brasil, a las favelas, en el caso de Caracas sería a los sectores, a los barrios, a los sectores populares, dominados hoy por megabandas criminales, pero no hace un operativo de horas para después retirar, sino que va y, vamos a decir, procura una presencia permanente a través de la instalación de grandes comisarías de policía y con funcionarios entrenados para el tratamiento hacia la comunidad, o sea, con una policía comunitaria. Esa sería una de las medidas principales que yo creo que perfectamente se podrían aplicar en Caracas. Y, por supuesto, este no es un problema que se va a resolver con una sola medida. Este es un problema, María Alejandra, que tiene que ver con la falta de oportunidades de la juventud, que miran en estos pranes, en estos delincuentes, un modelo a seguir. Esto tiene que ver con la descomposición de los cuerpos de seguridad, y algo que tú mencionabas también en la introducción, que es que los cuerpos de seguridad están abocados a perseguir a la disidencia política, asuntos políticos, y no a resolver los problemas de los ciudadanos. Esto pasa por la impunidad del sistema de justicia, y esto pasa por unas cárceles dominadas por pranes también, que son escuelas de delincuentes. Es decir, es un conjunto de razones que conllevan a hechos como este, pero si no hay voluntad política no se puede avanzar en resolver ninguna de ellas, ¿no? Ahora, da la impresión, es decir, que tendremos que enfrentar en Venezuela, llegado el momento, y si se inicia en alguna oportunidad la transición a la democracia, una situación francamente complicada, porque, bueno, lo que hemos visto, al menos en el caso concreto de Petare, son organizaciones armadas que seguramente no van a permitir o no van a facilitar, digamos, la pacificación de esas zonas y esas localidades. Quisiera su comentario al respecto. Ciertamente, María Alejandra, la tarea, una vez recuperada la democracia, no va a ser fácil, porque están dejando un problema con raíces profundas. Pero ahora, fíjate tú, en la población aproximada de Petare son como 500,000 de personas, ¿no? Cercano a ese número. ¿Y cuántos son los de la banda del Huilexi? 200 personas, 200 delincuentes. Y la otra banda que se le está enfrentando, ¿cuántos son? 100, 150. Entonces estamos hablando de que 300, 400 delincuentes que tienen sometido a toda una población de 500,000 habitantes. Es decir, es un problema difícil, pero vamos a ponerlo en estas magnitudes. Es una minoría delictiva la que tiene sometida a toda la población de allí, de ese sector. Y eso es producto
de que el Estado no tiene ninguna intención de ayudar a sus ciudadanos, de enviar a los cuerpos de seguridad a protegerlos. Entonces es también el problema parte por la desidia de los que hoy dirigen las instituciones de este país, que no tienen voluntad, no tienen interés, no quieren hacer nada para proteger a la ciudadanía. Pero no es que sea imposible, tampoco es que va a ser fácil, ¿no?, con una varita mágica arreglar este problema, pero imposible no va a ser. Ya lo hemos comentado antes, que otros países de latinoamericanos han pasado por situaciones parecidas. Mira, aquí tenemos ahorita el caso de El Salvador, que tenía una tasa de homicidios hace unos 6, 7 años, de más de 100 por cada 100.000 habitantes. Y el año pasado cerró con una tasa cercana a 40 por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de una reducción impresionante en 5 o 6 años. Nosotros podemos perfectamente transitar ese camino e inclusive mejorar lo que se ha hecho en otros países de acá de la región. Finalmente le preguntaría acerca de las cárceles, que es, digamos, otra de las aristas del problema. También se discutió al respecto hoy en la sesión virtual de la Asamblea Nacional a propósito de lo ocurrido en Portuguesa, en Guanare, esta masacre que deja como saldo casi 50 víctimas mortales, de la que no hay mayor información, a pesar de la reacción de organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que pedían explicación y responsabilidades al respecto. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, lo que ocurre en las cárceles es parecido a lo que ocurre en barrios como Petare. Son microestados, son espacios territoriales que el Estado abandonó y que le cedió el control de ellos a pranes, a delincuentes, a pandillas de delincuentes que tienen sometido a una gran población penal. Y también por el otro lado tenemos a unos cuerpos de seguridad que son ampliamente violadores de derechos humanos. Lo que ocurrió en el estado Portuguesa, en la cárcel de Guanare, ya ha ocurrido en el pasado acá. Son varias las masacres que se han sucedido en los últimos 20 años en este país. Más de 7.000 reclusos han muerto de forma violenta en nuestras cárceles, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. Y bueno, ya la situación de violación de derechos humanos ha sido recogida, como tú señalas, por distintos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero ahí volvemos al tema de la voluntad política y del no querer hacer nada. Básicamente, la persona que más ha tenido responsabilidad en el desastre carcelario es la que se ha mantenido más tiempo en un ministerio que, por cierto, se creó al margen de la Constitución, porque la Constitución señala que las cárceles debieron estar en manos de los gobernadores, descentralizadas, pero eso no se quiso cumplir aquí desde 1999, precisamente por esa vocación de concentrar el poder sin importar que eso perjudique a la ciudadanía. Luis Isquiel, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, abogado, penalista, investigador sobre crimen organizado, profesor de criminología, expresando opinión y análisis acerca de este tema que fue debatido, insistimos, o estos temas que fueron debatidos hoy en el Parlamento Nacional y que han generado preocupación, consternación en la sociedad, no solo la masacre en Portuguesa, de la cual se conoce muy poca información oficial, más allá de las consecuencias, casi 50 víctimas mortales, más de 70 heridos, y bueno, lo que está pasando en Petare, efectivamente, en el área metropolitana de Caracas. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Guillermo Delgado Palacios, médico y químico venezolano. La enseñanza universitaria de la química en Venezuela comienza con la creación de la Cátedra de Química en la Facultad de Medicina de Caracas en 1834. Entre los más distinguidos profesores de esta cátedra se destaca Guillermo Delgado Palacios, graduado de médico en 1890 y de farmacéuta en 1898. Delgado Palacios había sido discípulo del químico Vicente Barcano, del médico y químico Adolfo Fiedensberg y del botánico Adolfo Ernst, quienes influyeron en su inclinación hacia la química y en la correcta aplicación del método científico. En 1898 ingresó a la Cátedra de Química, donde enseñó e investigó durante 16 años. Utilizaba la cátedra y el laboratorio adjunto no solamente para la enseñanza teórica y práctica, sino que también permitía que los estudiantes, con inclinaciones hacia esta ciencia, realizaran las investigaciones científicas originales necesarias para la elaboración de sus tesis de grado. Entre sus propias investigaciones se destacan las relacionadas con los mecanismos de las fiebres biliosas, el paludismo, la fiebre amarilla y el papel de la flora intestinal, que fueron expuestas en su libro Química Patológica Tropical de la Región Atlántica. En los campos filosófico y biológico también publicó la obra Orígenes de la Vida, alineándose con el evolucionismo de Darwin y las bases químicas de la vida, ideas controvertidas para la época. Delgado Palacios falleció en Caracas en 1931, pero dejó una obra científica y docente innovadora y pionera, que marcó una huella imperecedera tanto en la química como en la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dijimos al inicio a propósito de la reapertura económica en medio de la pandemia de coronavirus. Hoy, por ejemplo, la OPS pedía cautela al momento de reducir las restricciones por el COVID-19 ante la alta transmisión del virus. Lo cierto es
que, bueno, varios países se preparan, ya están en ese proceso de reabrir la economía. Esto probablemente ha tenido un impacto en los precios del petróleo que, bueno, llevan 5 días al alza ante la expectativa de la reactivación del consumo de combustible. Y en Venezuela se nos ha dicho que el 13 terminaría la segunda prórroga. Habrá que ver qué anuncian a partir de ese momento y la expectativa es grande, tomando en consideración no solo los apagones como el de hoy, la falta de combustible y la crisis humanitaria compleja que ya afectaba a nuestro país. Para analizar todos estos temas y tratarnos de ayudar, como decimos, a unir este rompecabezas, saludamos al economista, profesor Carlos Yáñez, profesor de la Universidad de Carabobo. Como siempre, un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María, y muy buenas tardes a la radio audiencia. Bueno, como tú bien lo manifestabas... Una primera valoración de su parte acerca de este tema. ¿Qué expectativa podemos tener si la semana próxima no hay prórroga en la cuarentena que se ha establecido en nuestro país, con el impacto que ha tenido para una economía como la nuestra? ¿Qué podemos esperar? Lo escuchamos. Fíjate, hija, nosotros primero tenemos que contextualizar que previo a la eclosión de la pandemia del COVID-19, ya Venezuela exhibía cifras bastante alarmantes. Estamos hablando de que la cifra de inflación de la República anualizada al primer trimestre, datos del Banco Central de Venezuela, valga la acotación, es de 3.500 puntos porcentuales, de 104 puntos la acumulada, que la devaluación del signo monetario entre el 1 de marzo y el último de abril fue superior al 70%, que el bolívar está devaluado en un 99%, que es la... porque el bolívar menos el precio final, menos el precio inicial, y lo dividimos no entre el precio inicial, sino entre la brecha entre ambos valores para poder determinar porque ninguna moneda se devalúa más del 100%. Pero si la técnica lo permitiese, el bolívar está extinto como unidad monetaria. La República ha perdido 2/3 partes de su tamaño medido a través del indicador del Producto Interior Bruto. No hay un solo sector de la economía venezolana que pueda sentirse no afectado por esta realidad. El sector comercial, por ejemplo, tiene una contracción del 80%, el sector de la construcción tiene una contracción del 97%. Nosotros pasamos de ganar $2 a ganar $4, y nuestro salario sigue siendo uno de los más bajos del planeta. Es un país en donde el trabajo como institución social está destruido, donde el salario está absolutamente expropiado y confiscado, y donde el trabajador no tiene acceso a un salario digno que le permita con $4 adquirir una canasta alimentaria que ronda alrededor de los $400. Entonces, vivimos en una hambruna perpetuada. Sin embargo, hay un proceso de desescalamiento del aislamiento o el confinamiento social en las economías afectadas, particularmente las de la Unión Europea, y esto se debe a lo que hablábamos, creo que al inicio de esta pandemia. Tú fuiste una de las primeras periodistas que me entrevistó. Recuerdo que el 13 decretaron la pandemia y ese fin de semana la cuarentena, y ese viernes yo te concedí una entrevista acerca de la implicación del COVID en Venezuela. El proceso de desescalamiento en otras economías ha permitido que la curva de contagio, que eso se mide a través del R0, que es la replicabilidad del contagio en términos de estadísticos y en términos de ecuaciones diferenciales que hacen los epidemiólogos, se sentasen con los macroeconomistas y determinaran que ya esa curva está aplanada lo suficiente y hay que comenzar a flexibilizar los patrones del hacinamiento, a desescalarlo. Fíjate que se llama desescalamiento, o sea, levantar y ir paulatinamente estableciendo las diferentes
escalas, la economía es como una escala sumada, como aquellos, yo cuando le explico a los estudiantes apelo al símil de aquellos termos con el que nos colocaban el agua para ir al colegio, que son colapsibles, que se pueden cerrar, aplanar. Entonces, ir abriendo cada de las escalas, las esferas de la economía, el sector comercial, el sector industrial, teniendo en cuenta los niveles de aislamiento, de separación, el uso de mascarillas, de tapabocas, la higiene de las manos, los protocolos para la entrada a los inmuebles, eliminar descalzarse, darse una ducha. Ahora yo pregunto, Venezuela, que es un país que tiene 2/3 partes de su economía destruida. Venezuela, que es un país donde el 80% de su población no tiene acceso a agua potable. Venezuela, que es un país donde nos une el horror de la prestación de servicios públicos, porque justo antes de esta entrevista 15 estados de la República sufrieron una fluctuación de voltaje que, si bien no supone el corte o supresión de la energía eléctrica, pues afecta puntualmente a las ciudades. La ciudad de Valencia, ahorita en el norte de la ciudad, hay gran cantidad de áreas que no tienen acceso, no tienen el suministro de energía eléctrica y por ende tampoco hay el suministro de agua potable. Nosotros tenemos una prestación de servicios catastróficas. Aquí hubo un ministro que decía, el ministro de Trabajo, que en medio de la pandemia nos habían aumentado el salario, pero los servicios públicos eran gratis. Yo estoy dispuesto y sí asumo que toda la radioaudiencia estará de acuerdo conmigo a pagar servicios públicos de calidad. Yo estoy harto de estar pegado de la nevera de la casa o de los reguladores a ver en qué color están, si en rojo, si en amarillo, si en verde. O sea, ya no hay a dónde escaparse, María Alejandra. Así tú instales un regulador integral para toda la red eléctrica, las subidas y bajas de la tensión son tan abruptas que incluso no está diseñado el aparato para tolerarlo. En el estado Carabobo, el eje oriental del estado Carabobo, municipio Guacara, Los Guayos y el municipio San Diego no tienen agua potable desde hace 48 horas por un corte de suministro, y el municipio San Diego tiene agua potable solamente 2 veces a la semana. Entonces esto es una realidad perdón que lo interrumpa. Escandalosa. Escucho. Perdón que lo interrumpa. En su opinión, ¿qué podemos esperar? Porque si comparamos la situación de Venezuela con otros países, hay que decir que, bueno, nosotros estamos en una circunstancia muy particular desde todo punto de vista, pero estos meses de cuarentena han servido para que algunas naciones donde existe democracia, libre mercado, los gobiernos se preparen, fortalezcan el sistema de salud que le va a tocar lidiar con, el COVID-19 hasta tanto se descubra una vacuna. Eso no ha ocurrido, que sepamos, en nuestro país, y hay que sumar los problemas que ya usted menciona, la crisis de servicios públicos, incluyendo la electricidad necesaria para el funcionamiento de las empresas, la falta de combustible. ¿Qué podemos esperar entonces, sin hablar de la devaluación de la moneda y la inflación que no paran? ¿Qué podemos esperar entonces si se levanta la cuarentena en nuestro país y se permite el reinicio de actividades productivas la próxima semana en las actuales circunstancias? Lo escuchamos. Bueno, Venezuela es una economía que estaba en terapia intensiva, y el tema del COVID-19 lo que vino es, digamos, que agravar la situación o añadirle un tema de angustia. Yo veía hoy unos videos de Coche y de la parroquia Sucre en Caracas. Yo soy de Caracas, vivo acá en Valencia desde hace unos años, pero soy caraqueño de nacimiento, y le explicaba a alguien de aquí del norte de la ciudad que me decía, ¿cómo la gente sale y no guarda distanciamiento social? Le dije, pero discúlpame, es que como una población donde solamente 1.8% tiene capacidad para poder tolerar la pandemia, tú le vas a decir que se mantenga en su casa. Cuando tú ves cómo actúa, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo,
en términos del auxilio que está estableciendo a través de los peltros, que son, no petros, peltros, que son un mecanismo de fomento a la liquidez monetaria con fines constructivos o con fines de fomentar el crédito para la pequeña y la mediana empresa y el comercio, para que se reactiven en medio de esta situación, y una política de nivel de reserva, lo que en Venezuela sería encaje legal, muy atractiva para el sector bancario a los fines y medios de que éste puede intermediar de forma eficiente, mientras el Banco Central de Venezuela sigue manteniendo una política absurda de encaje legal. El Banco Central de Venezuela sigue imprimiendo bolívares sin ningún tipo de control, y el Banco Central de Venezuela ha llegado al despropósito de solicitarle al Banco Central de Inglaterra, al Banco Central británico, que nos permitan descongelar 31 toneladas de oro monetario que están centralizadas en este banco, a los fines de que sean administradas por el Programa de las Naciones Unidas para atender el COVID. Entonces, un gobierno que tiene que vivir otro banco central en donde pública, porque no tiene radio de acción con su política monetaria y con su política fiscal, y que de manera absolutamente frenética le solicita al Programa de las Naciones Unidas que asuma funciones de administración de la cosa y del erario público, que está absolutamente en contravención con las funciones del PNUD. Es un país que está absolutamente extraviado, y es un equipo económico que no entiende a qué se enfrenta. El equipo económico de Nicolás Maduro, lo vimos al inicio de la pandemia, solicitarle al Fondo Monetario Internacional, otrora considerado gran culpable de todos los problemas económicos de la República, un préstamo por $5.000 millones. Venezuela tiene, María Alejandra, un nivel de reservas internacionales el más bajo en 30 años. Nosotros tenemos menos de 6.300 millones de dólares en reservas internacionales, y de esos 6.300 millones de dólares ya hay 9 toneladas monetarias de oro que se han ignorado al gobierno de Irán, para que Irán y Teherán entreguen a Venezuela un conjunto de insumos y de repuestos para la reactivación de la refinería de Amuay en el estado Falcón, refinería que hasta la fecha no se ha reactivado y no se ha resuelto el problema de la escasez pertinaz de combustible. Venezuela es un país donde no hay combustible. Supongo que las realidades de Valencia son las realidades de Caracas. En Valencia cobra en el mercado no regulado del combustible $44 por llenar un tanque de combustible. O sea, un desaguisado. Entonces, ¿qué nos podemos nosotros esperar de un equipo económico que fue capaz de destruir Petróleo de Venezuela, que fue capaz de destruir a la industria petroquímica, que fue capaz el gobierno de Hugo Chávez en 2010, porque esto hay que decirlo, porque cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan, de repatriar las reservas internacionales desde Suiza, Basilea, hasta Caracas, hasta el Banco Central de Venezuela, a los fines de tener control sobre las reservas internacionales, perdiendo entonces las reservas su capacidad de ser transables, líquidas y auditables, y teniendo este oscurantismo donde el Estado y el gobierno de Nicolás Maduro vive del comercio y de la pignoración de oro, porque los precios del barril de petróleo todavía no dan, a pesar de que, como tú muy bien lo manifiestas, ante el llamado al desescalamiento del proceso de cuarentena o de confinamiento social por la pandemia, el precio del petróleo tiende a mejorar y acercarse al marcador del WTI, que tendremos el valor el 20 de este medio mediante cercano a $22 por barril, y eso no es suficiente. En Venezuela, en las redes sociales, es viral la cantidad de videos transmitiendo cómo en las refinerías del estado Sucre los campos petroleros se rebosan el petróleo de los hilos de contención en una suerte de estado de anomia, en una suerte de estado ausente, en una suerte de parálisis del Estado para poder actuar. Al día de hoy, María Alejandra, el tipo de cambio paralelo está en 167.939 bolívares por dólar, pero el tipo de cambio oficial supera el paralelo, y esto está en 175.415 bolívares por dólar, y esto se debe a que el volumen
de lo manejado en las casas de dinero del Banco Central se consolidó para afectar al tipo de cambio paralelo y ralentizarlo en crecimiento, pero desde luego con la contracción de la oferta en divisas, este tipo de cambio oficial tiende a crecer. Entonces es toda la arrogancia de decir logramos vencer a la página criminal de el dólar. Y con relación a la situación de capacidad de compra del salario, 2 listas de salarios de precios de 27 rubros controlados fueron entregadas, una en dólares, que creo que no era la oficial, y otra oficializada en petros. Y cuando analizamos ambas listas, ni en dólares ni en petros el venezolano puede adquirir los bienes y servicios para poder vadear un mes, ni en dólares ni en petros da para poder adquirir productos. 1 kilo de leche en Venezuela supera el salario mínimo. 1 kilo de leche en polvo cuesta 885.780 bolívares. O sea, una cosa que uno como ciudadano de a pie lo sabe porque le toca sortear la crisis, no como la alcaldesa de Libertador, la señora Erika Farías, que armó un escándalo porque un kilo de café costaba 1 millón de bolívares y amenazó policíacamente a todo el mundo en el local y dijo que iban a controlar. Esta gente no ha aprendido nada en 22 años. Esta gente sigue apostando por la planificación centralizada, que es un mecanismo absolutamente de modé, que es un mecanismo absolutamente ineficaz, que es un mecanismo absolutamente anacrónico para la aproximación al mercado. Esta gente destruyó el mercado y para muestra un botón, en Venezuela pasamos de tener una gasolina barata a tener una gasolina que es impagable, y lo que están manejándose a nivel extraoficial es que un litro de combustible costará 0.63 centavos de dólar. Eso significa que un carro promedio para llenarle el tanque son 4 millones de bolívares. En mi caso, que yo que soy profesor universitario, no tendré que esperar 3 meses para poder tener con lo que percibo de la universidad para colocarle gasolina al tanque de combustible. Entonces, aquí el pensar que el gobierno de Nicolás Maduro tiene un andamiaje de herramientas para hacerle frente a una crisis que, como tú muy bien lo decías, es humanitaria y de carácter complejo porque proviene del propio Estado, es un ejercicio de ilusión, es un ejercicio de inocencia absolutamente innecesario cuando no estamos enfrente de un mal gobierno, sino enfrente de un gobierno para hacer el mal. Profesor, bueno, clarísimo como siempre. Carlos Yáñez es economista, profesor de la Universidad de Carabobo, expresando opinión y análisis acerca de este tema que hemos debatido en esta parte del programa. La expectativa de cara a la posible reapertura de la economía nacional, tomando en cuenta que la segunda prórroga de la cuarentena por el COVID-19 en teoría termina el próximo 13 de este mes, me parece, la próxima semana. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.
solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información. Osmari Hernández, corresponsal de CNN en español en Venezuela, escribió hace algunos minutos lo siguiente: nuestra compañera de CNN, Ana Mejía, visitó la sede de Silvercup en Florida, que aparece registrada en la página web, y aparentemente estaría abandonada. Encontró un lugar que luce abandonado desde hace tiempo. Se trata de la empresa del ciudadano estadounidense Jordan Woodrow, señalado supuestamente de participar en los hechos ocurridos en costas venezolanas. Información, insistimos, que publica la corresponsal de CNN en nuestro país. Además, nuevos datos sobre el COVID-19. Varios deportistas franceses han declarado haber padecido síntomas similares a los asociados al COVID-19 tras viajar a Wuhan en octubre. Bueno, habrá que ver en qué termina esta investigación. Varios deportistas de la delegación francesa que viajó a Wuhan para participar en los Juegos Mundiales Militares a finales de octubre aseguran haber estado enfermos con síntomas similares al coronavirus a su regreso de China, publican medios franceses este martes. Y la buena noticia tiene que ver con los avances de investigación en Israel. Ellos han logrado aislar el anticuerpo del coronavirus en un avance significativo, según lo ha dicho un ministro de esta administración. Israel ha aislado la llave del anticuerpo de coronavirus, esto en un trabajo del principal laboratorio de investigación biológica de ese país, según lo declaró el ministro de la Defensa de Israel. Y esto es una excelente noticia porque nos ubica ante un posible tratamiento específico para la pandemia de COVID-19. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Germen Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zacaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.